Eu passo, então, a palavra ao excelentíssimo doutor Edgar Alberto Gonçalves Marim. Professor, senhor cônsul-geral, o senhor tem a palavra. Buenas tardes, me copian, compañeros. Primeramente, darle las gracias a los organizadores, al camarada Lucio, por la invitación para discernir con respecto al tema del COVID y de la crisis. Yo voy a dirigir mi exposición encaminadas a la situación de Venezuela. Venezuela es un país, como sabemos, particular, viviendo esta crisis de bloqueo y de guerra económica, y además de ello, esta pandemia que hemos enfrentado, el COVID-19, y un bloqueo, una guerra económica que viene desde el año prácticamente el 2014, profundizándose en el año 2015, pero con antecedentes de que el comandante Hugo Chávez en 1999 asumió las riendas de nuestro gobierno en Venezuela. Vimos como en el año 2015, pues una orden ejecutiva, de los Estados Unidos comenzó a ejercer una presión máxima económica, ¿verdad?, en función de promover cambios políticos de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos. Yo voy a leer porque creo que hice un resumen, pues creo que es un tema bastante largo. Hice un resumen que lo voy a leer poco a poco, divagar, para que ustedes entiendan y al final pues podamos debatir con respecto al tema. El COVID-19 ha disipado en nuestro país, se ha disipado para demostrar quién es el gobierno legítimo, sobre todo de cara a nivel internacional, donde se ha hecho creer en una campaña mediática a nivel mundial para tratar de contraponer el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro con la figura de este señor diputado Juan Guaidó, quien todos sabemos que el año pasado se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela con la anuencia y el apoyo de los Estados Unidos, y donde en realidad, pues cuando ustedes revisan con respecto a la crisis o lo que se está viendo con el COVID, ellos no han desarrollado absolutamente nada. Sin embargo, vamos a hacer una referencia rápida con respecto al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En la parte de comunicación política, el presidente asumió el liderazgo al combate al COVID-19 en una colectiva de prensa que la realizó desde el primer momento, donde se ubicó en el contexto mundial, después que la OMS declaró la pandemia. El presidente asumió como líder del país, como líder de nuestro gobierno, desde el 12 de marzo, a través del anuncio de la conformación de una comisión presidencial para la prevención, control y seguimiento del COVID-19. Sin existir todavía casos confirmados en nuestro país. Esa comisión, que está presidida por una mujer, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, está conformada por un equipo técnico, y científico, y a la cual se le ha ido sumando parte del Ejecutivo, ¿no?, para las acciones operativas y la permanencia de todo lo que nosotros hemos ido desarrollando para enfrentar la pandemia, viviendo una crisis económica de bloqueo por parte de los Estados Unidos y de muchos países del mundo. Y precisamente el presidente decreta un estado de alarma nacional al comienzo y anuncia las nuevas medidas de restricción de movilidad y de suspensión de vuelos aéreos desde Europa y de Colombia, y la suspensión de actos masivos, e inclusive llama a los gobiernos de Colombia y de Brasil
a un diálogo en función de coordinar acciones conjuntas para el combate del COVID-19, en función también de proteger a nuestros pueblos y a la frontera. Colocando el COVID-19 como un nuevo enemigo global, Venezuela enfrenta dos enemigos y nosotros colocamos desde la visión desde el punto de vista político el enemigo del imperialismo norteamericano, representado hoy por la figura del señor Donald Trump, cuya postura se sustenta en seguir profundizando las sanciones unilaterales a nuestro gobierno, al pueblo. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro viabiliza la situación del COVID-19 y solicita levantar las sanciones contra Venezuela impuestas desde el año 2015, colocando los efectos del mismo, de esas sanciones, a nuestro pueblo, pues. Los efectos que tienen las sanciones hacia nuestro pueblo. Y estas sanciones de las cuales ha restringido a Venezuela desde hace mucho tiempo ya las compras de insumos, de medicamentos y de alimentos, inclusive ahora para atender este flagelo de pandemia mundial. Venezuela, por supuesto, que ha recibido apoyo a través de acuerdos de cooperación con los gobiernos de Rusia, China, Irán, Cuba, a través de los puentes aéreos de ayuda humanitaria y de acuerdos técnicos militares y de asesorías médicas. Además, también hemos recibido una ayuda de la ONU, de la UNICEF, de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja Internacional. El presidente, saben ustedes que también solicitó al Fondo Monetario Internacional una ayuda de 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y en función de enfrentar también lo que pudiera venir de lo que pudiera venir en aquel momento de la pandemia, y nunca hubo respuesta del Fondo Monetario. Y se tomaron medidas, ¿no? El presidente Maduro con el equipo, el ejecutivo y esta comisión tomaron medidas que yo las voy a describir en 4 grupos, que es lo que ha hecho que Venezuela sea uno de los países que con todo el bloqueo, la crisis que nos han conllevado nosotros por el bloqueo y la guerra económica, apenas hoy tenemos 1.342 casos registrados positivos y 11 fallecidos. Y se tomaron 5 grupos de medidas. Un grupo A fueron medidas de distanciamiento social para los espacios públicos y quienes accedían a transportes masivos y para la compra de medicamentos y alimentos. Un grupo B, que son medidas de restricción de movimiento, que lo único que comenzó prácticamente con una cuarentena parcial y posteriormente pasa a una cuarentena social, nacional, consciente y voluntaria, que a la fecha de hoy se extendió por 2 meses más y está vigente hasta el 13 de junio. Se han instalado puestos de control militar a lo largo de todas las carreteras, las rodoviarias del país y en algunas ciudades. Se ha limitado el traslado de una persona por grupo familiar para la compra de medicamentos o de alimentos. Se cerraron todos los vuelos y se decretó que todo queda, sobre todo, todas aquellas ciudades con mayor riesgo que quedan en la frontera, en algunas oportunidades iban a colocar toques de queda, en función de restringir un poco más la movilización de las personas. Y recientemente, bueno, ya con lo que hemos vivido y lo que hemos visto, se han ido flexibilizando algunas medidas de movilización, más que todo para grupos vulnerables, como de niños y adultos, donde tienen ciertas horas de movilización. Un grupo C, que son medidas de carácter social y económica, muy importantes, que quizás constituyen el pilar fundamental del sustentamiento de la cuarentena, ¿no? Aquí tenemos que destacar que hay un apoyo económico por la vía de bonos y alimentos básicos que reciben más de 6 millones de familias de bajos ingresos, y se decretó también la suspensión del cobro de alugueles, de alquileres y el apoyo para el pago de nóminas de pequeñas y medianas industrias. Se tomó también una medida de la ocupación temporal de algunas empresas productoras de alimentos
para supervisar la producción y los precios de los cuales ellos pudieran colocar en el mercado. Y se llegó también a un establecimiento de precios de un lote de 27 alimentos que son fundamentales, de primera necesidad. Y se implementó además también a nivel educativo una transmisión permanente de educación a distancia a través de las televisoras públicas del Estado. Un grupo de que son las medidas de salud pública, que incluye la desinfección de sitios públicos y de transportes masivos, la obligatoriedad del uso de las máscaras, protocolos de cerco epidemiológico para la recepción de migrantes en aeropuertos y pasos fronterizos, que incluyen además la cuarentena obligatoria de los que ingresan al país en zonas que están, en espacios que están destinados para eso exclusivamente, ¿no? Para mantenerlos en esa cuarentena que está alrededor de unos 14 días. Asimismo, se ha desplegado un despistaje masivo casa por casa y la activación de una red de hospitales centinelas y de centros de diagnóstico integral en todo el país, y un elemento importante, ¿no? Que es la recolección que permite transmitir la recolección masiva y voluntaria a través del sistema del sistema Patria, que tú puedes rápidamente informar por tu teléfono celular donde pudiera haber un caso sospechoso. Eso ha funcionado en nuestro país. Un grupo E, que es en el campo político, que incluyen las medidas como es la declaración permanente del Consejo de Estado de la Nación y así la labor de las Fuerzas Armadas para el atendimiento también del COVID, así como también actividades de los órganos del Poder Popular. Ellos incluyen la activación de los consejos locales de abastecimiento y producción a estas familias, la activación de los comunales y las milicias, y la activación de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, nosotros, con estas medidas, nuestro gobierno, a través del liderazgo de Maduro, con menores casos de COVID-19, además de ello, con hasta la fecha de hoy, 11 personas fallecidas, hay un control, y destacar el liderazgo del presidente, pues, como presidente legítimo de nuestro país, en todos los días sentarse con un equipo científico y médico para decir cómo va la situación. Claro, para nosotros ha sido un esfuerzo quizás mayor por todo lo que está viviendo nuestro país desde el año 1999. Muchos de ustedes bien conocen lo que quizás vivió el presidente Chávez, golpe de Estado, paro petrolero, etcétera, y después cuando asume el presidente Nicolás Maduro, cómo desde el 2014 el gobierno de los Estados Unidos ha remetido el gobierno de Obama, el gobierno de Donald Trump, hacia las políticas que ellos quieren implantar en Venezuela a través de guarimbas, golpes de Estado, etcétera. Y bueno, ya nosotros conocemos cuál ha sido la política que ellos han tratado de impulsionar para derrumbar la revolución bolivariana. Yo pienso que el presidente Maduro, con el equipo que lo acompaña, el ministro, que además también es ministro de Comunicación y es médico, y una cantidad del Instituto Nacional de Higiene, venezolanos puesto pues al frente conjuntamente con nuestro pueblo organizado para el combate de esta pandemia. Nosotros seguimos pues con el apoyo que hemos recibido de algunos países como Irán y como Chile, Rusia, como lo dije anteriormente, y Cuba, y por lo menos hasta ahorita hemos logrado enfrentar
bajo esta crisis de bloqueo económico, de guerra económica, esta pandemia. Yo me limito al tema de Venezuela porque fue en realidad lo que los compañeros más o menos orientaron, que ¿no? Lo que cómo nosotros actuamos ante la pandemia con una crisis y en el momento que estamos viviendo ahorita ante esta situación. Bueno, nos quedará para los compañeros en el momento del debate, pues hacer alguna pregunta con respecto a lo que a la política que desarrolló nuestro gobierno para combatir esta crisis del COVID. Y bueno, nosotros siempre alertan todos los días, a cada hora, a cada instante, porque la presión es permanente del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno bolivariano. Todos los días hay una cosa nueva y nosotros hemos estado y estamos preparados permanentemente también para enfrentar lo que nos pueda venir en algún momento determinado, más de lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Pero seguimos pues en la batalla, seguimos con fuerza, con nuestro pueblo sosteniendo ahí consciente y voluntario, consciente desde el punto de vista político de lo que estamos viviendo, tanto en lo económico como en lo que se está con esta pandemia. Yo recuerdo que estudiando en epidemiología en Cuba, nosotros hablábamos de epidemia, de endemia, de pandemia, y decimos, nunca vamos a vivir una pandemia. Una epidemia y una endemia la vivimos, pero una pandemia nunca. La última fue en 1918, 19, por ahí. Esos 3 años. Si es un tema que van a tocar con la cuestión de la cloroquina, que si en Venezuela el presidente dijo que se está iba a utilizar la cloroquina, bueno, ellos están trabajando allá con protocolos, como lo puede hacer cualquier país, con protocolos con medicamentos, con vacunas, vacinas, etcétera. Es parte de lo que puede hacer cualquier gobierno en función, en búsqueda de alguna alternativa, solución para enfrentar esta enfermedad. Con esta medida se logró aplanar el desarrollo, el desenvolvimiento natural de esa enfermedad, ¿no? Señor cónsul, tenemos más 3 minutos, por favor. Entonces, bueno, ya estoy culminando con esto. Los pongo al tanto pues, de cómo está la situación del manejo del COVID-19 en nuestro país. Y pues, tiene nuestro presidente con respecto a al su general de Janeiro. Gracias.